Fénix del Abismo, capítulo 1. El latido del abismo. Primera parte. El último aliento de Kenji. El metal entró en su costado con una frialdad sorprendente. Kenji Tanaka, de 30 años, bibliotecario y consumidor crónico de historias ajenas, experimentó el dolor como una nota discordante en la sinfonía ordinaria de su vida. No hubo un destello de recuerdos, ni una epifanía final. Solo el asfalto frío contra su mejilla, el sabor metálico de su propia sangre en la boca, y un pensamiento absurdo, obstinado, persiguiendo a la muerte. Debería haber esperado al próximo capítulo. Había corrido. Un acto reflejo, sacado del manual de héroes de segunda mano que llevaba años coleccionando en su mente. La chica del uniforme escolar estaba a salvo, gritando a lo lejos. El hombre con el cuchillo había huido. Y Kenji yacía ahí, mirando como un charco oscuro y reflectante se expandía lentamente bajo él, distorsionando las luces de neón de la tienda de conveniencia. ¡Qué cliché!, pensó, con un último atisbo de ironía. El buen tipo muere salvando a una desconocida. Ni siquiera es un final épico. Es el final de un personaje secundario. La oscuridad no fue un apagón. Fue un lento desvanecerse de los colores, un alejamiento del frío del asfalto y del sonido de las sirenas que empezaban a ulular en la distancia. Su último suspiro no fue una palabra, sino el eco de una voz ficticia en su memoria, la de un héroe animado que gritaba un lema sobre ir más allá. Luego, la nada. Segunda parte. El despertar en el frío. La nada se resquebrajó. No hubo luz celestial, ni voces. Solo una invasión brutal de sensaciones ajenas y, sin embargo, íntimamente propias. Frío. Un frío que calaba los huesos y se instalaba en la médula, distinto al frío nocturno de su muerte. Era el frío húmedo de la piedra y la desesperanza. Hambre. Una retorcida, voraz criatura viviente en sus entrañas, que mordía y escarbaba. Dolor. No el agudo dolor del cuchillo, sino un dolor antiguo, sordo y familiar. Un mapa de maltrato dibujado en costillas, espalda y brazos con moretones amarillentos y cicatrices en formación. Terror. Un miedo animal, primitivo, tejido en la misma fibra de este nuevo cuerpo. El miedo del ciervo ante el depredador. Kenji, ¿quién más? Abrió los ojos. No estaba en un hospital. No estaba en ningún lugar que reconociera. Estaba acurrucado en un rincón de ladrillo sucio y desconchado, bajo la sombra de un puente urbano. El aire olía a orina, moho y abandono. Llevaba puestos unos harapos que apenas le cubrían el cuerpo delgado y tembloroso. Alzó una mano frente a su rostro. Era pequeña, sucia, con los nudillos raspados y uñas mugrosas. La mano de un niño. El pánico, agudo y cegador, quiso apoderarse de él. Pero algo se interpuso. Otro flujo de conciencia, no invasivo, sino complementario. Como si una segunda película se proyectara sobre la primera, fusionándose en una sola imagen. Memoria. Una sopa aguada y fría. Risas crueles. El sonido de su propio cuerpo golpeando una pared de cemento. Un lugar llamado orfanato sombrío emoción. La certeza helada de que nadie vendría a ayudarte decisión. Escapar. Huir a cualquier costo. No eran recuerdos prestados. Eran su infancia. Su trauma. Su fuga desesperada hacía apenas una semana. Las dos identidades Kenji Tanaka, el adulto tranquilo, y Akira, el niño maltratado chocaron no como enemigas, sino como dos corrientes del mismo río que finalmente se encontraban. No hubo lucha por el control. Hubo una fusión instantánea y total. La bondad reflexiva y la nostalgia de Kenji se entrelazaron con la resiliencia agónica y el instinto callejero de Akira. La valentía moral del hombre que murió por un extraño se soldó con la valentía desesperada del niño que sobrevivió al infierno. Cuando la oleada de recuerdos amainó, el chico que respiraba bajo el puente ya no era solo Kenji ni solo Akira. Era una nueva persona, un híbrido forjado en dos hornos de sufrimiento muy distintos. Se tocó la cara, sintiendo los pómulos marcados por la desnutrición, los labios agrietados. Un isekai. Susurró, y su voz era juvenil, rasposa, extraña en sus oídos. Pero ningún isekai comenzaba así, con el sabor real del miedo y el fantasma de los golpes grabado en la memoria muscular. Se levantó, tambaleándose, apoyándose en la pared fría. El cuerpo, su cuerpo, era ligero, ágil a pesar de la debilidad. Miró a su alrededor.
Era una ciudad japonesa moderna, anodina bajo un cielo grisáceo. Coches, farolas, el ruido distante del tráfico. Y entonces las vio. Las sombras. No eran las sombras alargadas del atardecer. Eran manchas de una oscuridad más densa, más activa. Se arrastraban por la boca de un callejón adyacente, se retorcían brevemente sobre un montón de basura, como gusanos negros hechos de pura intención siniestra. Akira/Kenji necesitaba un nombre, su nombre frunció el ceño, el corazón acelerándose. Alucinaciones, pensó, usando la lógica calmada de Kenji. Estrés postraumático severo. Desnutrición. Tu mente está jugando contigo. Pero otra parte de él, la parte que había visto cosas similares desde los rincones del orfanato, cosas que siempre atribuyó a la locura o el hambre, sabía que era distinto. Ahora las veía más claras. Y le recordaban, inquietantemente, a algo. Sacudió la cabeza, ahuyentando el pensamiento. No. Era imposible. Concentrarse en lo real. El hambre era real. La sed era real. La necesidad de no ser encontrado por nadie del orfanato, o por cualquier adulto con intenciones parecidas, era visceralmente real. Con un último vistazo a las sombras retorcidas, el chico que, en un acto de fe hacia el nuevo ser que era, decidió conservar el nombre del cuerpo, Akira, y buscar un nuevo apellido cuando encontrara uno que valiera la pena, se arrastró fuera de su escondrijo y se sumergió en la lucha diaria por seguir respirando. Tercera parte. El precio de la supervivencia. El tiempo perdió significado. Los días se medían en éxitos, un mendrugo de pan menos mohoso, un rincón seco para dormir, y fracasos, lluvia helada, la persecución de un dueño de restaurante iracundo. Akira vivió en un estado de negación vigilante. Su mente fusionada era un arma extraña. La capacidad de Kenji para planificar y analizar, el contenedor detrás de la panadería se recolecta los martes. El vigilante del parque duerme la siesta a las 3, se combinaba con los reflejos felinos y el conocimiento territorial del niño de la calle. Aprendió a moverse como un fantasma, a beber agua de grifos exteriores, a diferenciar entre un peligro humano común y uno que emanaba algo peor, porque las sombras persistían. Cada semana, las veía un poco más definidas. En los lugares donde el sufrimiento humano parecía condensarse, un callejón de peleas, la puerta de un bar de dudosa reputación, un rincón donde había visto llorar a alguien, las manchas oscuras se espesaban, tomaban formas vagamente reconocibles y siempre grotescas. Una vez, vio a un hombre discutiendo a gritos por teléfono en una esquina, y una de esas sombras, con largos apéndices como de araña, se enroscaba alrededor de su cuello, susurrándole quién sabe qué veneno al oído. Akira apretaba los puños y se alejaba, atribuyéndolo al cansancio, al trauma. No es real. No puede ser real. Porque si es real, entonces todo lo demás. No se atrevía a terminar el pensamiento. Se aferraba a la rutina, a la supervivencia básica. Notó, sin embargo, algo extraño en su cuerpo. Las heridas de sus escaramuzas callejeras, los rasguños y moretones, sanaban con una velocidad que no era normal. No era regeneración instantánea, pero un corte que debería tardar días en formar costra lo hacía en uno. Un moretón que debería ser violáceo durante una semana, se desvanecía en tonos amarillos y verdes en cuestión de 2 o 3 días. Era como si su cuerpo tuviese un impulso vital anormal, una tenacidad celular que se negaba a ceder. Lo atribuyó a la juventud, a la extraña robustez que a veces tienen los que han sufrido mucho. Hasta que llegó el día en el parque. Era un pequeño parque abandonado, su refugio ocasional para las horas diurnas. Estaba sentado en un columpio oxidado, su espalda contra las frías cadenas, masticando lentamente un trozo de pan duro que había encontrado. El silencio solo era roto por el graznido lejano de los cuervos. Entonces, los sonidos llegaron. Voces. Una adulta, áspera y cargada de ira. Un llanto infantil, ahogado y aterrorizado. Todos los músculos de Akira se tensaron. Se deslizó del columpio y se agazapó tras un seto espeso y descuidado. Un hombre grande, con la cara roja e hinchada, sujetaba del brazo a un niño pequeño. El niño, no mayor de 7 años, sollozaba, aferrándose con la otra mano a un panecillo medio mordido. «¡Ladrón!», rugió el hombre, sacudiendo al niño como un muñeco de trapo.
Te voy a enseñar lo que pasa. El brazo del hombre se alzó, un puño cerrado que bajaba hacia el pequeño rostro. En la mente de Akira, dos memorias detonaron al unísono. 1. El orfanato. El sonido de su propia cabeza golpeando la pared. La sombra del cuidador proyectándose sobre él. La certeza del dolor. 2. El callejón. El brillo del cuchillo bajo la farola. El grito de la chica. La frialdad del metal en sus costillas. Las emociones que las acompañaban, el miedo paralizante, helado, del niño abusado, y la rabia justiciera, hirviente, del hombre que murió por ayudar se fusionaron en un solo sentimiento, puro e incandescente. Indignación. No lo pensó. No hubo cálculo. Su cuerpo se movió antes que su mente. Suéltalo. El grito resonó en el parque silencioso. No era el chillido de un adolescente. Tenía un peso, una autoridad cargada de furia que hizo que el hombre se detuviera en seco, soltando al niño, quien salió corriendo entre lágrimas. El hombre se volvió. Sus ojos, inyectados en sangre, se posaron en Akira, escuálido y vestido con harapos, emergiendo de detrás del seto. Otro mocoso de la calle. Gruñó, escupiendo las palabras. Vas a aprender la misma lección. Akira no respondió. Se abalanzó. No con técnica, sino con la desesperación de quien ha sido golpeado toda la vida y ha jurado, en lo más profundo de su ser fusionado, nunca más ser espectador. El primer golpe del hombre fue un puñetazo torpe pero poderoso. Akira, con reflejos aguzados por la calle, lo esquivó por poco, sintiendo el viento del puño rozar su oreja. Contraatacó con una patada baja a la espinilla, el tipo de golpe sucio que duele y desestabiliza. El hombre maldijo, pero su peso y fuerza eran abrumadores. Atrapó a Akira por el cuello de la camiseta y lo lanzó con brutalidad contra el poste de metal del columpio. El impacto le arrancó el aire de los pulmones. Un dolor agudo le atravesó la espalda. Pero en el instante en que su cuerpo golpeó el metal, algo más, algo que había estado latente en lo más profundo de su ser, en la intersección de sus dos traumas, explotó. Fue como si un dique interno se rompiera. Toda la rabia contenida, el miedo convertido en furia, la impotencia hervida a fuego lento, la determinación feroz de dos vidas marcadas por el sufrimiento, irrumpió en una tormenta negra y silenciosa que llenó cada rincón de su ser. Y el mundo cambió. La luz del día se tiñó de un gris sucio. Una neblina tenue, repulsiva al tacto espiritual, cubría todo. El aire se espesó, olía a ozono quemado y a descomposición emocional. Y el hombre estaba cubierto de esa neblina. Pero no era solo eso. Aferrada a su espalda, con garras de oscuridad hundidas en sus hombros, había una cosa. Una silueta encorvada, de ojos blancos y vacuos y una boca desencajada en un gruñido perpetuo. Se alimentaba de la ira del hombre, la amplificaba, la destilaba en pura malicia. Una maldición. La palabra, cargada de todo el significado que Kenji le había dado en horas de anime y teorías de fan, golpeó a Akira con la fuerza de un martillo. No era una alucinación. Era real. El mundo de Jujutsu Kaisen no era una ficción. Era el aire que respiraba, la oscuridad que había visto desde niño. El terror de la comprensión fue un puñal de hielo. Pero fue superado, ahogado, por la oleada de poder que brotó en respuesta. No era algo elegante o controlado. Era crudo, salvaje, una energía áspera y oscura que inundó sus venas, tensó sus músculos más allá de sus límites, afiló sus sentidos hasta lo doloroso. Sintió una fuerza eléctrica bajo su piel, un potencial destructivo que ansía ser liberado. El hombre, cegado por su propia ira y la influencia del parásito, no vio el cambio en Akira. Solo vio a un chico flaco que se atrevía a desafiarlo. Lanzó otro puñetazo. Esta vez, Akira se movió. No fue una esquiva elegante. Fue un salto torpe hacia atrás, pero impulsado por ese torrente nuevo de energía, fue rápido. Demasiado rápido para un humano normal. El puño del hombre solo golpeó el aire. Akira contraatacó. Su propio puño se cerró, y sin saber cómo, sintió esa energía salvaje fluir hacia su brazo, envolviéndolo en un aura temblorosa e invisible. El golpe conectó con el estómago del hombre. El efecto fue desproporcionado. El hombre jadeó, un sonido seco y agonizante, y retrocedió varios pasos, doblando la cintura.
La maldición en su espalda se estremeció, emitiendo un chillido agudo y estridente que solo Akira podía oír, un sonido que le taladró los oídos. Pero el hombre aún era peligroso. Herido y más furioso que nunca, se abalanzó en una carga ciega. Lo que siguió fue un torbellino caótico. Akira usó su nueva velocidad y su fuerza aumentada para esquivar, rodar y devolver golpes cuando podía. Un puñetazo le golpeó en las costillas y sintió, más que oyó, un crujido preocupante. Un golpe de revés le alcanzó la mejilla, haciéndole ver estrellas blancas. Sin embargo, con cada golpe que Akira daba, con cada movimiento cargado de esa energía cruda, la pequeña maldición parecía debilitarse, retrocediendo del aura de furia del hombre como si le quemara. Sin querer, Akira estaba atacando a la maldición a través de su huésped. Con un último esfuerzo, jadeando y con la visión nublada por el dolor, Akira logró una patada baja y precisa en la rodilla del hombre. Un chasquido seco, seguido de un grito de agonía. El hombre cayó pesadamente al suelo. La maldición, ahora apenas una mancha tenue y temblorosa, se desprendió con un silbido de frustración. Por un instante, sus ojos blancos y vacíos se encontraron con los de Akira. Luego, se deslizó hacia las sombras más profundas del parque y se desvaneció en la neblina gris. Akira no esperó. Cada respiración era una puñalada en su costado. La mejilla le latía al ritmo de su corazón desbocado. La energía dentro de él, ese torrente salvaje, empezaba a remitir, dejando una sensación de agotamiento profundo y un hormigueo extraño en todo el cuerpo. Dio media vuelta y huyó. Corrió cojeando, sin mirar atrás, dejando al hombre gimiendo en el suelo, abandonando el parque, la revelación, el mundo que acababa de desgarrarse irrevocablemente ante sus ojos. Cuarta parte. La primera verdad. Su refugio era un hueco de mantenimiento olvidado bajo un puente vehicular más grande, un agujero oscuro y seco al que había llegado tras días de exploración. Se arrastró dentro, jadeando, escupiendo una mezcla de saliva y sangre. El dolor en su costado era una brasa viva. Tocó su mejilla. Estaba caliente e hinchada. Se dejó caer contra la fría pared de cemento, temblando incontrolablemente. Pero el temblor no era solo por el dolor o el agotamiento. Era por la verdad. Energía maldita. Él la tenía. Podía sentirla ahora, no como un torrente, sino como un zumbido bajo su piel, una presencia constante y áspera. Podía ver el mundo oculto. Las sombras eran maldiciones. Seres nacidos del dolor, el miedo, la ira humana. Y si eso era real, entonces todo lo demás también lo era. La escuela técnica de Jujutsu de Tokio. Las técnicas malditas. Los desastres. Los dominios. Gojo Satoru. Ryomen Sukuna. Nombres que antes eran entretenimiento, ahora eran ecos de un pavor cósmico. Se estremeció, abrazando sus rodillas contra el pecho. El conocimiento de Kenji ya no era un simple pasatiempo. Era un mapa de un campo de minas, una advertencia de los horrores que podían acechar en cada esquina. Miró sus manos, sucias y temblorosas. Notó algo, a pesar del caos. El dolor en su costilla, aunque agudo, no era el dolor desgarrador de una fractura múltiple que debería ser. Era un dolor intenso, pero contenido. Como si su cuerpo estuviera trabajando activamente para aislarlo, para aguantarlo. La hinchazón en su mejilla también parecía más una molestia que una debilidad incapacitante. Era como si su carne y sus huesos tuvieran una resistencia anómala, una capacidad de aguante que iba más allá de lo humano. ¿Qué soy? La pregunta salió en un suspiro quebrado, perdido en la oscuridad de su agujero. No hubo respuesta. Solo el tenue zumbido de la energía maldita dentro de él, y el constante, omnipresente susurro del mundo verdadero que ahora lo rodeaba. Un murmullo de negatividad, de dolor, de maldiciones menores pululando en los rincones de la ciudad, visibles para él en toda su horrible y patética gloria. El miedo era una manta pesada que quería sofocarlo. Pero en el núcleo mismo de ese miedo, fundida a él como el acero en una espada, ardía una chispa de esa determinación fusionada. Hoy había visto un monstruo real. Había usado un poder aterrador y nuevo. Había enfrentado a un abusador y, en el proceso, había salvado a un niño de algo peor. Y, milagrosamente, seguía vivo. Se acurrucó más, buscando un calor que su cuerpo no podía generar. Fuera, la ciudad siguió su ritmo indiferente.
Los coches pasaron rugiendo sobre el puente. La gente vivió sus vidas, ignorante del inframundo de sufrimiento que se arrastraba entre ellos. Akira Haru, porque ese sería su nombre, Haru por la primavera que anhelaba, por un personaje secundario de un anime que amaba y que simbolizaba la tenacidad tranquila, cerró los ojos. Las lágrimas, calientes e inesperadas, le quemaron los párpados. No eran solo de miedo. Eran de duelo por la vida simple que Kenji había perdido, por la infancia que Akira nunca tuvo, y por la terrible inocencia que acababa de perder en ese parque. Pero cuando las lágrimas se secaron, dejaron una claridad fría y húmeda. Un entendimiento. Este era su mundo ahora. Un mundo de maldiciones. Y él, por algún motivo, tenía un pie en ese lado oscuro. El viaje del Fénix, aunque él aún no conociera su nombre, ni su precio, ni su destino, acababa de comenzar con un primer, tembloroso y doloroso latido en la oscuridad. Fin del capítulo 1. Fénix del Abismo, capítulo 2. El año del susurro azul. Primera parte. El refugio de los libros perdidos. El hueco bajo el puente se convirtió en su base, pero no en su hogar. Un hogar implica seguridad, y Akira no conocía esa palabra. Lo que sí encontró, tras semanas de exploración cautelosa, fue algo casi tan valioso. La Biblioteca Municipal Oeste. Era un edificio viejo y polvoriento, frecuentado más por ancianos y estudiantes desesperados que por lectores ávidos. Para Akira, fue un santuario. No solo por el calor silencioso en invierno y el fresco relativo en verano, sino por el conocimiento. El conocimiento de Kenji, el bibliotecario, floreció en este entorno. Sabía cómo moverse entre estantes sin llamar la atención, cómo encontrar rincones ciegos a las cámaras de seguridad, cómo pasar horas absorto sin que ningún empleado sospechara que no tenía a dónde ir. Y leía. Devoraba todo lo que pudiera encontrar sobre mitología japonesa, folclore oscuro, parapsicología, incluso manuales básicos de anatomía y física. Buscaba desesperadamente una explicación, un marco que no fuera el de los episodios de anime que ahora atormentaban sus sueños. Pero cada texto, cada mito de yokai o espíritu vengativo, solo reforzaba la terrible verdad. El mundo de Jujutsu Kaisen no era una anomalía ficticia. Parecía ser la expresión moderna de una realidad antigua y oculta. Su mayor descubrimiento fue una sección abandonada de libros sobre meditación y energías alternativas. Textos New Age llenos de pseudociencia, pero que, para alguien que podía ver y sentir la energía maldita, ofrecían conceptos básicos. Concentración, visualización, flujo. Fue en un rincón apartado de la sección de periódicos viejos donde comenzó su verdadero entrenamiento. Se sentaba en la postura más discreta posible, cerraba los ojos y trataba de aislar el zumbido. Ese era el nombre que le daba la sensación de energía maldita dentro de él. Un zumbido bajo la piel, áspero como lija, constante como el latido de un corazón oscuro. Al principio, solo podía sentirlo en momentos de alta tensión o miedo. Pero con la práctica diaria, forzando la calma en un cuerpo acostumbrado a la alerta máxima, empezó a localizarlo. Un pozo de frío eléctrico en su bajo vientre, una sensación que se irradiaba débilmente por sus venas. El primer objetivo fue simple: moverlo. Pasaron semanas de frustración silenciosa. Sudaba, se mareaba, se quedaba dormido de puro agotamiento mental. Hasta que un día, recordando un manual de meditación chapucero que hablaba de guiar la energía con la respiración, lo intentó. Inhaló lento, imaginando el zumbido frío subiendo desde su abdomen. Exhaló, visualizándolo fluyendo hacia su brazo derecho. Una corriente gélida le recorrió el interior del brazo, como si le inyectaran agua helada en las venas. Abrió los ojos sobresaltado. No había nada visible. Pero la sensación era inconfundible. Lo había movido. El triunfo fue efímero pero fundamental. Tenía un músculo nuevo que ejercitar. Segunda parte. El color de la desgracia. Aprendió su primera lección práctica sobre la energía maldita de la manera más dura. En una pelea callejera por un territorio de dormidero. No fue contra una maldición, sino contra un joven vagabundo más grande y desesperado que él. Cuando el puño del otro se dirigía a su cara, Akira, en un pánico instintivo, concentró todo el zumbido que pudo en su antebrazo para bloquear. No hubo un escudo brillante. Pero su antebrazo, en el instante del impacto, se volvió duro como el acero.
El golpe del vagabundo resonó con un sonido seco y huesudo, y el hombre gritó, sacudiendo su mano ahora magullada. Akira apenas sintió el impacto. Fue como si hubiera golpeado una pared de roca. Miró su brazo. Por un fugaz instante, menos de un segundo, vio un destello tenue, un brillo de un azul oscuro, casi negro, como el fondo del océano en una noche sin luna, envolviendo su piel. Luego desapareció. Azul. El color de la energía maldita normal. La confirmación visual lo dejó sin aliento. No era una ilusión. Era real, tangible, suya. A partir de ese día, su entrenamiento tuvo un objetivo claro. Cubrir su cuerpo con ese azul. Empezó por partes pequeñas. Una mano. Un pie. Dedicaba horas en su hueco, a altas horas de la noche, concentrándose hasta que el dolor de cabeza lo doblegaba. Progresó con una lentitud agonizante. Cubrir un puño completo le llevó 1 mes. Un brazo entero, otros 2. El azul era esquivo, parpadeante. Aprendió que no era solo visualización. Requería una intención feroz, una voluntad de endurecer, de proteger, de existir como una roca en medio del caos. La fatiga era monumental. Usar la energía maldita le drenaba no solo físicamente, sino espiritualmente. Le dejaba un vacío frío en el pecho, una ligera náusea que era el precio por manipular la esencia misma de la negatividad humana. También aprendió sobre las maldiciones. Su capacidad de verlas ahora era clara. Las evitaba religiosamente. Observaba desde lejos sus comportamientos. Las de grado 4, poco más que manchas de intención maligna, pululando en sitios de pequeño rencor. Las de grado 3, ya con formas definidas y comportamientos predatorios, acechando lugares de violencia o desesperación profunda. Una vez, en la distancia, vislumbró lo que creyó era una de grado 2. Una masa retorcida de sombras y apéndices que emanaba un aura de puro terror, aferrada a un hospital. Huyó de esa zona y no volvió. Eran un recordatorio constante. Este mundo tenía depredadores, y él era, en el mejor de los casos, una presa con un puñal oculto. Tercera parte. La obsesión del rojo. El concepto de energía maldita inversa llegó a él como un susurro de locura esperanzadora. Lo leyó en un foro oculto de Internet, al que accedió desde una computadora pública de la biblioteca, en un hilo lleno de teorías delirantes sobre lo paranormal. Alguien, con un conocimiento inquietantemente específico, hablaba de una energía de polaridad invertida, de color rojo sangre, capaz de disolver las maldiciones y, en teoría, de curar al interferir con la energía negativa que causaba el daño. La idea se le clavó en el cerebro como una espina. La curación. Su cuerpo se recuperaba rápido, sí, pero no instantáneamente. Las fracturas de costilla del incidente en el parque habían tardado semanas en sanar por completo, semanas de dolor agudo cada vez que respiraba hondo. ¿Y si podía acelerarlo? ¿Si podía convertir ese zumbido azul y frío en algo cálido y reparador? Se obsesionó. Era su proyecto secreto, mucho más difícil que cubrirse de azul. Porque no se trataba de sacar energía, sino de transformarla. Los textos de meditación hablaban de invertir el flujo, de encontrar el positivo dentro de lo negativo. Para Akira, sonaba a galimatías. Lo intentó de todas las formas que se le ocurrió. Meditando hasta la extenuación. Concentrándose en el calor de un recuerdo feliz de Kenji, cada vez más difuso, mientras manipulaba el zumbido. Forzando la energía a circular en dirección contraria en su cuerpo. Los resultados fueron nulos o desastrosos. En el mejor de los casos, solo sentía un cansancio mayor. En el peor, la energía azul se revelaba, causándole espasmos musculares o punzadas de dolor agudo en sus centros de energía. Una vez, tras horas de intentar forzar la inversión en su mano herida, se había cortado profundamente con un cristal, el zumbido estalló en un cortocircuito de agonía. Un destello de rojo sí apareció, pero no era cálido ni sanador. Era el rojo del hierro al rojo vivo, dolor puro y destructivo. Quemó su piel desde dentro, dejándole una marca en forma de rayo rojizo en la palma de la mano que tardó meses en desvanecerse. Fue una lección brutal. La energía maldita inversa no era lo opuesto a la maldita. Era su antítesis violenta. No era sanación. Era aniquilación aplicada de otra forma. La verdadera curación, comprendió con amargura, probablemente era una técnica avanzadísima, algo que ni siquiera los hechiceros comunes dominaban.
Abandonó el proyecto del rojo, pero la lección quedó grabada. Su poder era intrínsecamente destructivo. Azul para endurecer, para golpear. Rojo, si alguna vez lo lograba, para disolver, para matar de manera definitiva. No había lugar para la suavidad, para la reparación gentil. El Fénix, parecía decirle su propia esencia, solo conocía el renacer a través de la destrucción previa. Cuarta parte. El umbral de los 14. El año pasó. El frío invernal dio paso a la primavera húmeda, luego al verano sofocante, y de nuevo al otoño gris. Akira cumplió 14 años en la más absoluta soledad. No hubo pastel, ni canciones, ni regalos. Su único presente fue un logro concreto. Podía, con una concentración total que lo dejaba vulnerable durante unos segundos, cubrir todo su cuerpo con una capa tenue pero uniforme de energía maldita azul oscura. No era el refuerzo poderoso y constante de un hechicero entrenado. Era un cascarón frágil, un traje de energía que consumía su concentración y se desvanecía rápidamente. Pero era un escudo. Un arma. Su primera y única técnica, forjada a pura fuerza de voluntad y necesidad. Su cuerpo, alimentado a duras penas y sometido a este entrenamiento constante, se había transformado. Ya no era el niño esquelético del orfanato. Era delgado, sí, fibroso, pero con una musculatura tensa y definida, la de un animal salvaje acostumbrado a la carrera y a la pelea. Sus ojos, bajo el flequillo largo y sucio que trataba de cortar con tijeras robadas, habían perdido el miedo animal y habían adquirido una vigilancia gélida, una calma superficial que ocultaba cálculos constantes. La fusión de Kenji y Akira estaba completa. Hablaba con el vocabulario ocasionalmente formal del adulto que fue, pero actuaba con los reflejos instintivos del niño de la calle. Soñaba a veces con el aroma del café de la biblioteca y, en el mismo sueño, despertaba sobresaltado por el sonido de pasos en el corredor del orfanato. Y siempre, siempre, estaba el mundo azul. La neblina gris de la energía ambiental, las formas retorcidas de las maldiciones menores, eran ya parte de su paisaje cotidiano. Aprendió a apagar parcialmente su percepción, a mirar a través de ella para funcionar, como quien se acostumbra al zumbido de un ventilador. Pero la pregunta, la gran pregunta, seguía ahí, sin respuesta, creciendo con él. ¿Cuál era su técnica maldita innata? Cubrirse de energía era algo que, según sus recuerdos de anime, cualquier hechicero decente podía hacer. ¿Dónde estaba su habilidad única, su Shikigami, su manipulación de elementos, su dominio? El vacío de esa respuesta era una herida abierta en su identidad. Una tarde de finales de otoño, mientras salía sigilosamente de la biblioteca, lo vio. En la acera de enfrente, una chica de su edad, quizás un poco menor, vestida con un uniforme escolar, se había detenido en seco. No miraba el tráfico, ni su teléfono. Miraba fijamente, con una expresión de horror puro, la entrada de un callejón oscuro. Sus ojos estaban clavados en un punto específico, donde una maldición de grado 4, una cosa con forma de babosa gigante y varios ojos desorbitados, se deslizaba por una pared, emanando una aura de asco y desesperación. La chica podía verla. Akira se quedó paralizado, escondido tras la puerta de la biblioteca. No era una hechicera. No tenía un ápice de energía maldita alrededor. Pero sus ojos, llenos de un terror no imaginario, seguían el movimiento de la babosa con precisión. Era una vidente. Una persona normal con una percepción innata del mundo maldito, usualmente condenada a una vida de miedo y posible locura. La chica temblaba, a punto de llorar o gritar. La babosa, sintiendo quizás su miedo, giró lentamente sus múltiples ojos hacia ella. Algo dentro de Akira, la parte de Kenji que había muerto por una extraña, la parte de Akira que había jurado no volver a ser espectador, se tensó. Sin pensarlo, sin planearlo, actuó. Cruzó la calle corriendo, se interpuso entre la chica y la entrada del callejón. Ella dio un grito ahogado, sobresaltada por su aparición repentina. Akira no la miró. Concentró el zumbido, rápido, más rápido de lo que nunca lo había hecho en una situación real. Sintió el frío azul envolviendo su brazo derecho, volviéndolo denso, pesado. La babosa maldición, al sentir el destello de energía, emitió un chillido agudo y se lanzó hacia él, una masa informe de intenciones malignas. Akira no era un luchador elegante. Era un superviviente.
esquivó la embestida babosa, lenta, de grado 4, y, con todo el peso de su brazo reforzado, golpeó el cuerpo gelatinoso. No hubo un efecto espectacular. Su puño, envuelto en ese azul oscuro apenas visible a la luz del día, se hundió en la masa y la dispersó. La maldición emitió un último sonido de burbujas, reventando y se desvaneció en una mota de neblina gris que se disipó en el aire. Fue rápido. Silencioso. Eficiente. Akira bajó el brazo, jadeando ligeramente. El azul en su piel se desvaneció. Se volvió, por fin, hacia la chica. Ella lo miraba con los ojos como platos, la boca entreabierta. El terror había sido reemplazado por una incredulidad absoluta, mezclada con un atisbo de esperanza. Tú la viste, dijo Akira, su voz más ronca de lo habitual por la falta de uso. Y tú la mataste, susurró ella, su voz temblorosa. Él asintió, una vez, seco. No deberías poder ver esas cosas. Es peligroso. Ella tragó saliva, mirándolo de arriba abajo, su ropa gastada, su pelo largo. Pero no parecía asustada de él. Al contrario, dio un paso al frente, una determinación desesperada brillando en sus ojos aún húmedos. Entonces puedes verlas todas. ¿Puedes hacerles algo? Akira se quedó mirándola. Esta chica, una completa extraña, acababa de abrir una puerta que él llevaba un año tratando de mantener cerrada. El contacto. El reconocimiento. ¿Por qué? Preguntó, cauteloso. Las lágrimas brotaron de nuevo en los ojos de la chica, pero esta vez no eran de miedo. Eran de un dolor profundo, familiar. Porque hay una en mi casa. Desde que no está. Mamá está siempre enferma, y yo la siento allí. Todos los días. Y creo que es él. El mundo de Akira, que ya se había ampliado para incluir monstruos de energía, ahora daba otra vuelta de tuerca hacia lo profundamente trágico. No se trataba solo de cazar maldiciones. Se trataba de los restos emocionales de las personas. De los fantasmas reales. Miró a la chica, Ana, como pronto sabría que se llamaba y luego a la entrada del callejón vacío. Había pasado un año escondiéndose, entrenando, sobreviviendo. Había cumplido 14 años en la sombra. Quizás, pensó, sintiendo el eco frío del zumbido en sus manos y el calor inesperado de una conexión humana frente a él, era hora de dejar de solo sobrevivir. Quizás era hora de empezar a usar lo que había aprendido. Incluso si no sabía qué era, en verdad, lo que tenía. Fin del capítulo 2.